Estamos de regreso en Ecotour MX. Ahorita que hablabas justamente, Ernesto, de lo físico, yo te quisiera preguntar ya en tu experiencia para decirle a los padres de familia, hasta los propios maestros, ¿habría alguna forma física que cuando ves en un jovencito, y me refiero a un niño, que dijeras, este tiene la morfología para ser un marchista? Sí, claro. Además hay test, ¿no? Hay pruebas que se le pueden hacer a los niños para saber si tienen mayor facultades para la velocidad, para la resistencia, para la fuerza, ¿no? Para saber si dentro del atletismo, que ves y debe de ser la base de los deportes, porque aquí en nuestro país sobre todo lo olvidamos, ¿no? Sí. O más bien no lo tenemos, ¿no? Como lo tiene Estados Unidos o el resto del mundo, los países desarrollados, que hay primero que ser atleta antes que ser deportista de un deporte en particular. Pues lo vemos en la televisión con los atletas norteamericanos, ¿no? De los deportes. Sí. El fútbol americano, el básquetbol, el fútbol, es más allá el fútbol soccer, ¿no? Exacto. Y no digamos los demás deportes o en Europa. Primero son atletas. Tú ves al deportista, es un atleta físicamente y atléticamente bien constituido, ¿no? Fuerte, con resistencia, con velocidad. Aquí no. Pero hay pruebas para eso, ¿no? Para saber si nuestro hijo, que a partir de los 12, 13, 14 años se le pueden hacer ya las pruebas para detectar sus talentos, si va a ser, si tiene velocidad, o si tiene más fuerza, o tiene más resistencia, o para saltos. Claro que hay las pruebas. Y el maestro de educación física las conoce y le puede hacer la prueba en 5 o 6 minutos para detectar el talento de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿no? Para saber en qué deporte podría estar más capacitado o tiene más facultades. En esto que tú dices que es importantísimo de que luego a la gente se le olvida, porque ya metiéndonos un poquito más desde la respiración aeróbica y la anaeróbica, ¿no? O sea, la resistencia física que luego, pues este no aguanta nada, has hecho una carrera y ya se me está muriendo el pobre, ¿no? Además que a veces hasta algunos maestros de educación física o la gente por querernos orientar, nos orienta mal, ¿no? Es más, recuerdo que una vez a mí, yo ya era atleta, era joven, pero no era tan niño todavía, ya teníamos 17, 18 años, ya sabía caminar, ya tenía cierto nivel deportivo además. Y recuerdo una vez en la pista, entrenando en aquella ocasión en Villa Olímpica, pasa un señor me dice, no respires por la boca, ¿no? Entonces, me quedé, digo, ¿cómo no respires por la boca? Es al contrario, ¿no? Sí. Hay que respirar tanto por la nariz, por la boca. Es más grande el orificio de la boca que de la fosa nasal. Claro. Te entra más aire, ¿no? Realmente aspiras por la boca y exhalas por la nariz casi, ¿no? Y entonces cuando hay personas que a lo mejor no malintencionadamente, pero no con una buena información, pues te malinforman y a los niños dicen, no respires por la boca, entonces el pobre niño se va asfixiando, ¿no? Claro. No le entra suficiente aire para poder desarrollar el deporte, ¿no? Y claro, es parte del inicio deportivo, que el maestro le enseñe al niño cómo respirar exactamente para cada deporte. Obviamente, si es un niño que está practicando box o un joven que está practicando box, obviamente que no puede respirar por la boca, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Es obvio, ¿no? Pero en la parte de la preparación física sí lo tiene que hacer, ¿no? Entonces es al niño enseñarlo a respirar y enseñarle una buena técnica del deporte que sea, porque es la otra parte, ¿no? Que puede tener muchas facultades para un deporte en particular, pero cuando no le enseñan la técnica, sí, por más que quiera después, ya no la puede desarrollar, ¿no? Cuando eres muy joven es cuando más se te quedan grabados los movimientos técnicos para que después no tengas que pensar en ellos. Es como un hábito, ¿no? Cuando tú manejas, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto los coches estándar, ¿no? Pero claro, tú ya lo hacías de manera automática, ¿no? Tú no pensabas, meto el clutch, meto segunda y saco hacer un poco. No, es automático. O bueno, abarrarte las agujetas. Cuando te enseña el papá de chiquito, ¿no? Sí. Ya no lo piensas. Exactamente. O cuando comes. No estás pensando, voy a meter la cuchara, la voy a levantar. Sí, exactamente. Son movimientos mecánicos que se quedan grabados en el cerebro. Exactamente igual. La técnica de marcha o la técnica de cualquier deporte, la parte técnica, son movimientos repetitivos que los vas grabando en el cerebro. Entonces tienen que ser lo mejor posible para que siempre se queden de esa manera, porque si no, son movimientos defectuosos, hacen una técnica defectuosa. Por eso luego los niños no son muy hábiles en el deporte porque técnicamente no fueron muy bien enseñados, ¿no? Ahorita que hablas de la técnica y ya pasando, o más bien regresando a ti realmente y a tu carrera y lo que lograste, ha sido muy criticada la marcha mexicana y sobre todo en los últimos 20 años porque se usa este término constante de que los mexicanos flotan, ¿no? Que esta situación se da. Sin embargo, tú fuiste campeón olímpico. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí ha habido una caída brutal en nuestros marchistas. Se olvidaron de hacer los ejercicios, las instrucciones. ¿Qué ha pasado, Ernesto? Fueron varias cosas.
en primer lugar se fue Hausleber de la marcha, es una realidad. Y no hubo, o en ese momento no había, quien haya aprendido realmente esta enseñanza que dejó Hausleber, ¿no? Cuando sí enseñó mucho, seguramente los que estaban en ese momento, pues no lo aprendieron tal cual. Y se enfocaron mucho solamente a la parte física, ¿no? Mucho entrenamiento físico. Y olvidaron la parte técnica, que es fundamental en la marcha. En el atletismo, la segunda prueba más técnica es la marcha. Primero está el salto con garrocha y luego está en la marcha. Entonces, si tú no entrenas técnica de marcha, pues estás muerto, porque entonces vas a caminar defectuosamente. Un ejemplo donde la gente nos va a ver, lo va a ver perfectamente bien. Si tú caminas sobre una línea recta, ¿no? Perfectamente. ¿Sí? Vamos a pensar que estás dando pasos de 80 centímetros. Okay. Promedio más o menos, hay gente que da, depende de la altura de cada uno. Yo daba pasos de cerca de 90 centímetros, pero vamos a poner 80 centímetros para poner un ejemplo. Si tú pones al apoyar, das ligeramente chueco el pie y dices, bueno, oye, fue 1,5 centímetros, 2 centímetros, no pasa nada, son 2 centímetros, pero multiplícalo por 20,000 pasos. ¿De cuánto estás hablando? Claro. Esa diferencia puede ser que quedes en primer lugar o en cuarto lugar, que no ganes medalla. Esa diferencia técnica de que tu paso no sea perfectamente recto, sino que tenga 2 centímetros de diferencia. Ya con eso. No, bueno, es impresionante, claro. Y como ese, hay más cosas. Si tú no das exactamente también el suficiente movimiento de brazos para que tu paso sea más largo de acuerdo a tu altura, y en lugar de que dieras pasos de 85 centímetros, los das de 80 centímetros, estás hablando de 5 centímetros por cada paso. Multiplica 5 por 20,000. ¿Cuánto? Entonces le vas sumando los 2 centímetros de deficiencia técnica, los 5 centímetros de no dar el paso con la suficiente longitud, y le vas sumando, te dan 10 centímetros por paso, por 20,000 pasos. No, bueno. Entonces, una buena técnica depurada va a hacer que además que no pierdas centímetros, camines más rápido y con menor esfuerzo. Claro. Entonces, por eso es que los tiempos que seamos nosotros eran unos tiempos de excelencia. Caminamos, bueno, de hecho fui el primer atleta en el mundo que caminé abajo de los 4 minutos por kilómetro caminando. Estás hablando de caminar cerca de, si la gente que corre en las caminadoras, si esto lo pones, estás hablando de caminar cerca de 15 por kilómetro, ¿no? 15, la velocidad de 15, sí, más o menos. Ahorita cuando tú me ponías este ejemplo y mencionabas a Hausleber, cuando él te entrenaba, por ejemplo, él hacía estas cosas minuciosas, se acercaba, te regañaba, te jalaba las orejas, no, Ernesto, y ¿cómo era un entrenamiento ya de un atleta profesional en ese momento? Todos los días estaba al pendiente de la técnica, todos los días. Él siempre nos acompañaba, se bajaba donde teníamos que entrenar y nos estaba observando. Y cuando tenía que darnos alguna observación, se acercaba y le decía, el brazo derecho, súbelo, no bájalo, crúzalo, la pierna más, suelta los hombros, la cintura, abre más el paso. O sea, todos los días había que estar corrigiendo la técnica. Claro, llega un momento que ya no te la corrige, sí, pero a veces el cansancio hace que también tú bajes el ritmo de entrenamiento o los pasos sean más cortos también. Porque como en la carrera, en la marcha, con el estómago, o sea, con la fuerza abdominal, tú caminas o tú corres. Porque dependiendo de tu fuerza abdominal es la distancia o la longitud de tus pasos. Entonces, cuando no tienes fuerza abdominal o estás cansado, tus pasos se acortan. Entonces, exactamente, das más pasos, haces más esfuerzo, caminas más lento, haces más tiempo. O sea, todo va en consecuencia o negativa o positiva. Entonces, todo eso era estar trabajando sobre la técnica para buscar exactamente una técnica perfecta, para que en la competencia tu técnica sea perfecta y entonces seas más efectivo, camines más rápido con menos esfuerzo, que el esfuerzo que tú estás dando en una técnica defectuosa no se vaya tu fuerza hacia la técnica defectuosa, sino hacia tu técnica efectiva, y que entonces la distancia la hagas mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, los atletas europeos, normalmente los rusos o alemanes, eran mucho más altos que nosotros, sí, y más corpulentos. Entonces decían, bueno, está más fuerte y está más alto, pero no por eso me va a ganar. ¿Cuál era nuestra ventaja con ellos? Éramos un poquito más bajitos, sí, más delgados, pero más rápidos. Aun cuando sus pasos fueran mucho más grandes que los míos, yo daba 1,5 por... No tanto. Él daba un paso, yo daba un paso y fracción, el 5% más, okay, ¿no?
Pero entonces yo era más rápido, yo hacía más frecuencia de velocidad que lo que ellos hacían. Entonces también el que fueran más fuertes no los hacía más efectivos que yo. Entonces ellos trabajaban mucho con fuerza, nosotros trabajamos mucho con soltura muscular. Entonces ahí estaban las diferentes técnicas de la marcha de la mexicana, que Haulever supo ver en el mexicano nuestro físico exactamente y supo aplicar esta técnica, de esa técnica que él tenía a la marcha mexicana, ¿no? Sí. Que no somos europeos, no somos tan corpulentos, no somos tan fuertes, y eso hizo valer que fuéramos más eficientes que ellos. Perfecto. Vamos a una pausa. ¿Qué necesitas para cambiarte a Movistar? Yo, como todos, necesitaba estar seguro que iba a tener señal en todos lados. Y desde hace 7 años no me he equivocado. Bueno. Aquí tengo señal. ¿Dónde estás? Aquí. Voy para allá. Las llamadas entran a la primera y no se cortan. ¿Qué más? Rompe el mito, compara y cámbiate. Movistar, compartida la vida es más.